Buen día, ¿cómo van? Vamos a iniciar el conversatorio de Hablemos con el señor K. Escritor. Saludos. Apenas dice cuando está por allí. Por acá llegó. Vamos a enviar la solicitud. Y iniciamos. Acá. Saludos, Olga. Un fuerte abrazo, Kelly. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? excelente. Buen día. Buen día, muy buenos días desde Londres. A ver, no te Allá escucho son muy... tardes, aquí son días. Ah, ahora, Eh, mejor. ¿Listo? Sí, ahora sí. Vale, excelente. Como te decía, allá son tardes, acá son días. Sí, Señor K, otro horario. sin duda alguna, eso es lo majestuoso de nuestro mundo. Agradecido, señor Carr, por tenerlo acá, por formar parte de Hablemos, que es una iniciativa de conocimiento y aparte de ello, pues, de notar los profesionales que de verdad son relevantes a nivel mundial. En su caso, pues, un escritor de amplio espectro, lleva años en su carrera y de verdad es muy apasionante ver el excelente trabajo que ha hecho. ¿Nos podría dar un pequeño resumen de quién es Carr, cómo nace esto, desde pequeño, qué influencias ha habido como tal para decidir ser escritor? Desde pequeño. Bueno, la historia es muy larga, pero te regalo un pequeño resumen, ¿no? Bueno, Ok, mis padres, mi mamá es profesora de francés, de griego y de latín. Mi papá era wow, patólogo, pero también era muy lingüista, era muy amante de los idiomas, así que siempre en casa hablábamos de, de palabras, ¿no? De los idiomas, de cómo expresarnos, etcétera. ok, Y bueno, con el tiempo me fui enamorando un poco de la lectura, de la escritura, del acto de escribir. Y cuando me formé, cuando salí de la universidad, me dediqué al periodismo porque quería hacer dos cosas, escribir y también salvar el mundo. Entonces me lancé a ser corresponsal para ok. explicar la injusticia, etcétera, la pobreza, etcétera, para que cambiara algo y no cambió nada. Entonces, al cabo de más o menos una década, opté por cambiar de enfoque, ¿no? De rumbo. Y me pasé del periodismo a los libros. Y la chispa para mí, para mi primer libro fue un momento muy personal, ¿no? Muy epifánico, digamos, cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo a la hora de dormir. Y en aquella época yo era incapaz de frenarme, entonces le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, saltándome páginas enteras. Mi versión de Blancanieves tenía apenas 3 enanitos y mi hijo me decía, che, papá, ¿dónde está el gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro titulado los cuentos para dormir en 60 segundos, o sea, Blancanieves en un minuto, ¿no? Y pensé, wow, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo. Amazon entrega de dron, pero tuve una segunda reacción que fue muy distinta. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y bueno, Así a es. partir de ese momento, de chispa, salí a investigar por el mundo toda esta adicción, ¿no? A la velocidad, a la prisa, y me di cuenta de que había otra manera de vivir, ¿no? Que se podía hablar de una revolución slow, que la gente estaba tratando de hacer las cosas con calma, con cariño, con calidad, y de no hacerlo todo a paso de tortuga. Yo no soy extremista de la lentitud, a veces más rápido es mejor, pero no siempre. Entonces, eso fue un poco el génesis, ¿no? El principio de mi carrera como escritor. Entonces, he escrito 3 libros sobre luchando un poco contra el culto a la velocidad. Ok. Mi último libro se llama Elogio de la experiencia y estoy con este libro luchando contra el culto a la juventud. No me gustan los cultos, por lo visto. Vale, excelente. Como tal, el tema focal es el tiempo y lo rápido que queremos hacer ahora las cosas, ¿no? ¿Qué consejo nos puede dar
de ello y aparte resumir un poquito más de la temática que usted está llevando a cabo. ¿Consejos para ir más lento, decís? Sí, con respecto a no ser tan apresurados en nuestro día a día, Sí. porque de una u otra manera, pues esto no nos viene Bueno, bien. Vivir una vida slow es un cambio de chip, ¿no es cierto? No es una cuestión simplemente de cambiar un poco de hábitos o costumbres. En el fondo es un cambio tectónico, ¿no? Existencial. Significa llegar a cada momento, tratar de vivir plenamente ese momento, vivirlo a la velocidad adecuada, con presencia, estar en el momento, ¿no? Haciendo la cosa, dedicándole la atención y el tiempo que merece. Y bueno, eso es un poco la piedra angular del movimiento slow, pero obviamente hay pequeños tips y consejos que uno puede dar. Uno sería siempre para mí el punto de partida es hacer menos, ¿no? Estamos constantemente tratando de hacer demasiadas cosas, llenando nuestras agendas con cosas triviales que dentro de 6 meses o incluso 6 días ni nos vamos a acordar. Así que hay que priorizar, mirar cómo estás usando tu tiempo y identificar las cosas realmente importantes y darles el tiempo correspondiente, ¿no? Lógico a esas cosas y dejar caer las demás cosas. Hacer menos, cortar la agenda. Un segundo consejo tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Estos celulares son geniales, son juguetes, me encantan. Yo tengo mi iPhone aquí al lado, en algún lado, pero está apagado, esa es la clave, ¿no? Hay que usar un botoncito rojo off, ¿no? Y yo trabajo bastante en Silicon Valley y se ve ahí que esa gente que está en la línea de fuego, que son los pioneros, ¿no? La vanguardia de esta revolución tecnológica, ellos también están cambiando su uso de los gadgets, los están usando menos, están diciendo, bueno, en este momento estoy enchufado, me estoy moviendo a la velocidad de software, ¿no? De la web. En otro momento me desconecto para estar presente, para no estar distraído, para poder moverme a un ritmo más pausado, más humano. Entonces es siempre una cuestión de hacer malabares, ¿no? A veces tú vas rápido, otras veces vas un poco más lento, ¿no? En el fondo es una idea muy sencilla, ¿no? Pero nos cuesta porque estamos tan atrapados, tan infectados por el virus de la prisa, que nos cuesta pisar el freno, ¿no? Aún cuando sentimos hasta los poros que nos haría bien bajar las revoluciones, no lo hacemos por miedo, por inercia, por culpa, por vergüenza, por muchas cosas, ¿no? Pero romper esa inercia, ¿no? Y saltar y salir de la jaula de la prisa nos hace bien, ¿no? Nos damos cuenta enseguida del efecto positivo, de los beneficios a nivel de la salud, del gozo, de la productividad, de la creatividad. Bueno, hace bien. Es extraordinario, sin duda alguna. Con respecto a la velocidad y el tiempo familiar, esto es un tema muy debatible porque en la actualidad, pues, ahorita por la situación mundo, sí, ya hay más familias que intercambian más tiempo, tanto a la hora de comida como en su casa, pero antes de eso ni se veían en todo el día y esto es un tema muy debatible porque a veces no dan tiempo por ir tan deprisa a esas cosas que verdaderamente importan como platicar con su hijo, platicar con su esposa y demás, ¿no? Yo creo que es uno de los aprendizajes que estamos haciendo en este momento tan oscuro, ¿no? Tan tenebroso que es la pandemia, que, sí. Bueno, la gran ironía es que cuando estalló toda esta pandemia, mucha gente me dijo, debes estar muy contento, ¿no? Porque yo llevo años diciendo, por favor, paren el mundo, me quiero bajar, hay que reconectar con la tortuga interior, etcétera. Pero de esta forma, no me refería a esto, ¿no? Esto ha sido una pesadilla para todos. Pero al mismo tiempo siempre se puede rescatar algún aprendizaje positivo. Yo creo que en estos 2 meses, o 10 semanas, o lo que sea, mucha gente ha reconectado con esa alegría, ¿no? Ese placer tan sencillo y tan universal de estar con la familia, con nuestros seres queridos, y no estar distraído o tratando de hacer 1000 cosas a la vez,
simplemente estando con ellos, ¿no? Para poder escuchar, para acariciar, para reírnos. Y yo creo que esto ha sido para muchísima gente un gran alivio y también un gran aprendizaje. Ojalá cuando termine o cuando pase la fase más dura de esta pandemia, que sigamos, ¿no? Implementando ese enfoque, ¿no? Que continuemos disfrutando de las cosas de todos los tiempos, ¿no es cierto? De hecho, nadie se encuentra, que yo sepa, ojo, en su lecho de muerte, mirando hacia atrás, diciéndose, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina, o ojalá hubiera pasado más tiempo haciendo compras o en Facebook. Pero mira las cosas que a las que estamos dedicando el grueso de nuestro tiempo a estas cosas. Al final de la vida o en los momentos de crisis, cuando realmente nos vemos a nosotros, vivimos ese momento tan intenso de encuentro con uno mismo, ¿no? Nos damos cuenta de que lo que vamos a celebrar o a festejar en nuestro lecho de muerte son los momentos lentos, ¿no? Es esa cena que duró no sé cuántas horas con la abuela, ¿no? Esos momentos jugando con los chicos en el jardín o en casa, o leyendo cuentos en la cama, o dando una vuelta con la pareja y disfrutando de una puesta del sol. Las cosas sencillas, cosas que están, la verdad, que están al alcance de todos. Sin duda. Bueno, que nos hacen bien a todos los niveles. Así es, sabes que por allí decía el señor Néstor que a veces estamos presentes físicamente, pero nuestra mente está en otro lado. Esto es muy verdadero. Efectivamente, eso es un poco la condición del ser humano moderno, ¿no? De estar presente físicamente, pero a nivel psicológico o emocional. Estamos en varios momentos al mismo tiempo. Y yo creo que esto explica el hecho de que mucha gente tiene esa sensación de algo de paradoja, ¿no? Que vivimos en un mundo, bueno, vivimos rodeados, ¿no? de cosas materiales, de riqueza material, de tecnología, de todo. Todo el mundo se ha convertido en un gran buffet de cosas para consumir, para comer, para comprar, etcétera. Pero nos sentimos tan vacíos, ¿no? Tan solos con mucha frecuencia. Yo creo que la raíz de esta paradoja es esa desconexión, la falta de conexión con nosotros mismos y con los demás. Estamos juntos, pero solos a la vez. Muy verdadero, más en la actualidad del mundo que pues para nadie es un secreto que el desarrollo está saltando cada vez mucho más rápido, pero nuestro interior se está quedando como rezagado en esas cosas importantes como es simplemente ver un atardecer, estar con familia o demás. Señor Carr, cuando usted escribió el primer libro, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Qué buena pregunta. Tengo que hacer los cálculos. Yo cuando salió tenía 34, 35, 2004, 36, casi 36 años, 35, ponele. Sí. ¿Cómo se vivió esa experiencia de decir, realicé este libro? ¿Cuánto duró el trabajo en desarrollarlo como tal y decir, ya está apto para divulgar? Bueno, mis libros en general llevan más o menos casi 2 años, ¿no? de trabajo, ¿no? Entre 20 y 22 meses, porque mis libros son bastante, bueno, no son como reportajes. Yo soy periodista y tienen un espíritu y una onda muy periodística, ¿no es cierto? Pero requiere mucha investigación, viajo por el mundo y, no sé, soy bastante perfeccionista y detallista y quiero que todo esté bien, que las fuentes estén ahí, todo. Así que es un trabajo bastante largo. Mi primer libro ha sido una gran sorpresa para mí porque no tenía ninguna experiencia del mundo de los libros. Del periodismo sí, muchísimo, ¿no? Pero son dos mundos diferentes y no sabía qué iba a ser el impacto. Yo sabía lo que quería contar
y la manera en la cual la quería contar. Pero más allá de eso no tenía ningún concepto de cómo podía caer el libro o qué impacto tendría, la reacción del público, nada. Simplemente quería lanzar esta, bueno, bomba no es la palabra justa, pero lanzar esta piedra al mundo y a ver qué onda, ¿no? A ver qué pasa. Y me di cuenta, básicamente, el primer día que había tocado algo, ¿no? Con este libro, que había tocado algo en el alma de la gente, en el corazón de la gente. De hecho, el libro salió hace muchos años, ¿no? Ya 15 años, y sigue vendiendo y sigue inspirando a la gente a lanzar proyectos bueno, es un libro ahora me doy cuenta que es un libro para todos los tiempos, para siempre, ¿no? Trascenderá por los tiempos, sin duda alguna. ¿Cuál fue la más grande enseñanza que dejó su padre y su madre al ser tan cultos en el área de educación como tal, en los aspectos que ya me mencionó anteriormente? Se cortó un poquito la conexión, no escuché bien la pregunta. Discúlpame. Ok, no, tranquilo. ¿Cuál fue la parte más importante que dejó de enseñanza tu padre y tu madre al ser tan cultos en el área educativa que me mencionaste anteriormente? La enseñanza más importante es de mis padres. Ajá. Sí. Y bueno, yo creo que varias cosas, ¿no? Mis padres, como muchos padres, la gran mayoría de los padres de aquella época, me daban mucho espacio y mucha libertad y mucho tiempo para ser niño, ¿no es cierto? Los chicos de hoy tienen bueno, salen del útero, echan a correr, ¿no? Con Sin actividades duda. extracurriculares hasta el cuello, una locura, ¿no? Y no tienen tiempo para el juego libre, que es, como dijo Montessori, María Montessori, el juego libre del niño es el trabajo del niño. Y entonces me hicieron ese gran regalo, ¿no? De no ser padres ¿no? De dejarme el espacio y el tiempo para descubrir el mundo, ¿no? Para descubrirme a mí mismo. Y también me dieron la idea de que podía lograr cualquier cosa. O sea, que todo dependía de mí, ¿no es cierto? De mi afán, de mi capacidad, de mi. Y eso también te da la sensación de poder hacerlo todo. Obviamente no podemos hacerlo todo. Me hubiera encantado ser jugador de hockey de la selección nacional canadiense, pero nunca me iba a salir. Pero bueno, durante un tiempo al menos pude soñar con eso. Pero otras cosas he logrado y yo creo que una de las. Ahora listo. Pues no sé, a qué hora ustedes están en su casa, pero yo bajar por su hasta cabecera. Nos comienza con así el trabajo. Enseñaron mis Ok, padres. Para casa, ¿no? vale, magnífico. ¿Sabes que por allí Alejandra estaba mencionando que tu libro le cambió la vida? Hoy va a salir. ¿Aló, me oyes? Aquí mismo estoy la delantera. ¿Aló? Sí, claro. Aló, es Ahora sí como. te oigo. ¿Aló? Sí, sí, ahora sí. Ok, mejor. ¿Qué me decís? Algo de Que por allí Alejandro. Alejandra estaba diciendo por allí que el libro le cambió la vida. Tu libro dice así, tu libro me cambió la vida. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Alejandra. Ojalá sea un cambio en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Eso, la Claro, verdad, eso es algo porque eh, el trabajo que hago es exigente, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, obviamente, estoy encerrado en casa, pero no viajo a ningún lado, pero antes viajaba bastante. Y es un trabajo que te exige mucho, ¿no? Y salir y explicar y dar conferencias. Pero lo que siempre me recarga las pilas es el feedback, ¿no? De los lectores, de la gente como Alejandro me dice, yo acá, siempre cuando abro ¿cómo se llama? Mi buzón de entrada, siempre hay algún mail de alguien en algún lado, algún rincón del mundo diciéndome algo así es. parecido, ¿no? Que tú me has cambiado la vida. Y eso me da, cuando me toca, no sé, a todos nos tocan días difíciles, ¿no? Se te va la gana,
ganas, de no tenés... No. Y siempre eso me da una pequeña inyección de optimismo, ¿no? Y de energía, ¿no? Para decir, muchas gracias, Alejandra, y gracias a los demás. Vale, magnífico. Para ir cerrando como tal, Kat, ¿cuál ha sido la faceta más importante que tú digas la desarrollé como persona mediante ser escritor? Creo que se cortó. A mi juicio, ¿no? Ser escritor. Más que nada es el lujo de poder observar, de poder escuchar, de mirar, de tratar de entender y a veces también de experimentar algo. Yo siempre he sido muy curioso, con muchas ganas de entender por qué funciona esto, de qué manera, por qué la gente opina esto. No entiendo, así que yo creo que el hecho de que soy autor y me dedico a libros y a las me da la posibilidad y la oportunidad de bucear, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no? De tratar de palpar y por osmosis y por otros momentos, porque hago el esfuerzo como para escuchar, observar, es más importante. Extraordinario. Es una profesión de verdad muy gratificante. Car, para cerrar la entrevista como tal, ¿qué consejos nos puedes dar para esos escritores que quieren iniciar y tu experiencia personal como tal ya de autorrealización y tu actualidad? ¿Para iniciar como autor o como Como autor? escritor, sí. Como escritor. Bueno, que todos tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿no? Y puede ser, Sin duda. claro, puede ser a través de la escritura, de escribir, también puede ser hablando, ¿no? Como podcast o audio. Yo creo que escribir es algo, escribir como en papel, así, es algo muy particular, específico. Y para iniciar, yo creo que yo no soy muy fanático de los cursos de aprender a escribir. Yo creo que es algo que es como el camino se hace caminando, ¿no? Escribir se aprende escribiendo y leyendo. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Si alguien nos está escuchando ahora buscando consejos para lanzarse a la escritura, el primer paso es siempre leer mucho y leer un abanico, una gama enorme de escritores de distintos estilos, distintas épocas, un abanico también de asuntos. Tenés que marinarte en las palabras, en el lenguaje, en el idioma. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la lectura. Así que hay que leer mucho. Y luego irás forjando tu propia voz, tu propio estilo, tu tono, tu óptica. Pero al principio siempre para mí es la lectura. Y en este momento de la pandemia, cuando estamos encerrados en casa, bueno, mucha gente está leyendo mucho más. Y yo obviamente en 2020 tenemos al lado la gran tentación que es Netflix, pero uno solo puede aguantar no sé cuántas series, pero hay un límite, ¿no? de horas que uno debería pasar pegado a la pantalla. Así que después de la próxima serie de Netflix, buscar un libro. Y de hecho, si uno mira las estadísticas, gracias a esta lentitud impuesta, está redescubriendo lo lindo de la lectura. Y sobre todo es un punto interesante que entre las ventas, la subida de ventas de categoría, de género, que más ha pegado es la poesía, que me parece interesante, ¿no? Porque estamos en un momento de reflexión, de lentitud,
Y eso es lo que hace la poesía. Tú no puedes apresurar un poeta, no puedes hacer una lectura dinámica de Octavio Paz. No, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Tienes que desacelerar, tienes que buscar el ritmo adecuado, lento, del poeta, disfrutar del texto, ¿no? De la obra. Y me parece muy interesante y muy llamativo el hecho de que mucha gente esté comprando poesía en este momento. Y me parece también que la poesía funcionó algo así como casi una vacuna, ¿no? Nos vacuna un poco contra el virus de la prisa. Entonces, a todos les recomiendo algo de poesía, ¿no? Y eso también se encuentra en línea, no hace falta que compres un libro. Pero para ayudarle a los poetas, por favor, que al menos que compren algún libro en algún momento. Sí, exactamente. Deben de comprarlo como tal en las áreas correspondientes. Bueno, Car, me pareció una entrevista demasiado interesante. Tu conocimiento, pues, se nota muchísimo. Y aparte tu personalidad. Un excelente escritor está detrás de una excelente persona, de verdad que sí. Muchas gracias por tu conocimiento, tu tiempo. Espero no sea la última entrevista. Un No. gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo, Slow, para todos desde Londres. Hasta la próxima. Sin duda. Chao, Chao. chao.